Saludamos al abogado Rafael Ollarte, él es experto en Derecho Público y Constitucional. Abogado Ollarte, le damos la bienvenida. ¿Qué lectura le deja a usted la organización de estas elecciones tan llenas de sobresaltos, sorpresas, medidas que se toman, decisiones que las anulan, etcétera, etcétera, y una alta injerencia de varios partidos políticos, entre ellos uno que ha tenido en jaque a las dos organizaciones que componen la función electoral en Ecuador? Le damos la bienvenida. Buenos días, don José, un placer estar con usted y con todos los amigos de Antena 1, allá en la ciudad de Cuenca. Bueno, más allá de los problemas propios de una pandemia que han afectado no solamente el proceso electoral ecuatoriano, sino los procesos electorales en República Dominicana, Chile, Bolivia u otros. En el caso nuestro, el Consejo Electoral es en mucho responsable de uno de los procedimientos electorales peor organizados en la última etapa democrática del país. Esto es un tema que comienza con avalar candidaturas que no cumplieron con la exigencia constitucional de democracia interna, haciendo la aplicación de las normas de una manera laxa, luego la permisión de permanencia por parte del Tribunal Contencioso Electoral de partidos y movimientos políticos creados al margen de la Constitución y la ley, con firmas falsas, fraudulentas, forjadas, etcétera, lo cual complicó aún más la labor de un Consejo Electoral que ya había demostrado mucho ineptitud en el procedimiento electoral del año 2019. Y ahora la desconfianza que genera incluso la impresión de papeletas, imprimiendo papeletas con un partido político que no corresponde, con un perjuicio del Estado que bordea los $600,000, con una mala planeación respecto del tema de cómo vamos a votar el día domingo. Se recomienda, es una mera recomendación, las autoridades no recomiendan, las autoridades disponen, ordenan, proscriben algunas actuaciones de los ciudadanos. Entonces recomiendan de que si usted es número par, vote en la tarde, y si usted es número impar en la mañana, o viceversa, un enredo, es decir, un procedimiento electoral bastante mal llevado y que también genera desconfianza respecto de cómo se llevarán los escrutinios. En lo más importante, un proceso electoral debe generar un clima, un ambiente de confianza, que los miembros de una sociedad, de una comunidad, de una población, sepan que se va a respetar su voluntad. En esta materia, ¿cómo mira usted el trabajo hecho por el CNE? Eso es cierto, es decir, la ciudadanía requiere confianza para saber de que su voto sirve, independientemente de que su opción electoral resulte o no triunfante. Pero si usted tiene un consejo electoral que se ha manejado de esta forma, y además, no solo que el consejo se desprestigia, sino que el Tribunal Electoral hace lo propio, es muy fácil el día de mañana seguir con esta práctica ecuatoriana de que el candidato perdedor acusa fraude, sin pruebas, sin determinaciones. Y recordemos que hay una táctica que ya es muy vieja y que yo creo que los ecuatorianos ya estamos acostumbrados a aquello, de que se hacen una serie de encuestas. Usted vea las encuestas, parece que en algunos casos el candidato tal va primero con una cantidad brutal de votos y luego no es así, o que el otro va a segundo, o que yo voy ya llegando casi a la segunda vuelta y luego se forman las mismas decepciones y vas a llegar a la segunda vuelta y te quedaste con el 2% de los votos. Mire, eso ya se está haciendo tradicional, no solo en Ecuador, sino en Iberoamérica, esta manipulación que se hace de un instrumento tan importante como la encuesta para que luego el día de mañana tengamos dificultades de aceptar los resultados que nos da el órgano electoral. Sumado a ello, la desconfianza que hemos tenido de procesos electorales anteriores, donde nunca quedó claro la pureza en la realización de los escrutinios. Me refiero al proceso electoral del año 2017.
es decir, con apagones, cambio de resultados, es decir, esas cosas que ya no son novedosas en Iberoamérica, pasan en Bolivia, han pasado en otros países, estos apagones que luego generan alguna inquietud ciudadana y que esperemos que se quede solamente ahí, en inquietudes y que no, y que esta cosa no pase a otro plano. Ahora, doctor Ollarte, muy buenos días. Estos son los antecedentes que estamos viviendo respecto de lo que ha sido el proceso electoral o el camino de este proceso electoral para llegar a las votaciones del 7 de febrero y en caso de que haya una segunda vuelta un mes después. Sin embargo, nos gustaría conocer cuáles son las expectativas que tiene usted ya postelectorales en este contexto que ya usted mismo hizo un análisis de qué es lo que puede ocurrir frente a las encuestas, a lo que los ciudadanos han conocido vía precisamente los números que nos han dejado las encuestadoras y algo que hemos venido analizando en estos días, las posibles sorpresas o no que podrían darse en este proceso electoral. A ver, es cierto que el electorado ecuatoriano en mucho es impredecible y que mucha gente, como se acostumbra en nuestro país, decide su voto en la boca de la urna, es decir, teniendo la papeleta enfrente. Eso ocurre. Por eso es que usted ve en las encuestas unos altísimos niveles de indecisión, que en algunos casos nos dicen que es el 30%, en otros casos incluso ha llegado a decir 60%. Es decir, ni en eso se ponen de acuerdo los resultados en las encuestas. Pero bueno, creo que queda bastante claro que hay tres binomios con cierta posibilidad de pasar a una segunda vuelta electoral. Eso de la primera vuelta yo no me lo creo, lo han venido diciendo siempre. Lenín Moreno también ganaba en primera vuelta y ganaba en primera vuelta siendo candidato oficialista. Lenín Moreno, que además tenía su experiencia, no era un inexperto como el actual candidato correísta, contaba además con el apoyo de todo el aparataje estatal, es decir, derechamente los medios públicos se lanzaron, incluso en la veda electoral, a apoyarle a la candidatura de Lenín Moreno, con un presidente de la República en ejercicio que actuaba directamente en esa campaña y con un consejo electoral totalmente sometido al correísmo, y nos decían que iban a ganar en primera vuelta, cosa que finalmente no ocurrió. Y si aceptamos como legítimos los resultados de segunda vuelta, resultaron bastante apretados. Entonces hoy día sabemos más o menos que tendríamos tres binomios con ciertas posibilidades. El binomio de Lasso, el binomio de Arauz, el binomio de Yacu Pérez, de pasar a una segunda vuelta electoral. No creo que en eso haya sorpresa respecto de los demás candidatos, porque en eso sí usted notará que las encuestas sí son coincidentes. Es decir, ¿qué pasa con las 13 candidaturas restantes? Bueno, tienen unos resultados paupérrimos. Claro, lo que pasa es que usted suma 13 candidaturas y póngale 2%, 1%, el 0,5%, a la larga suman y harán alguna diferencia para la segunda vuelta. La segunda vuelta sí es una cosa bastante complicada. ¿Por qué razón? Porque la gente que no ha votado por uno de los candidatos finalistas tendrá que decidir por cuál de los dos o por ninguno. Recuerde que el voto nulo, el voto en blanco no se cuenta y que por lo tanto favorece a la gente que vota por las opciones que tienen. Pero por ejemplo, a ver, en una segunda vuelta electoral, Lasso Arauz, ¿por quién se va a decantar el electorado de Yacu Pérez? ¿Es un electorado de izquierda? Bueno, el electorado ecuatoriano no es tan ideológico en esto de izquierdas y derechas, de modo general. Pero claro, a ellos les quedará muy difícil votar por el binomio de Arauz, o sea, me refiero por el binomio Arauz-Rabascal, sabiendo que el propio Yacu Pérez ha sido en algún momento víctima de la represión correísta, recordémoslo, y de sus manifestaciones en contra de la corrupción y de la corrupción generada en aquella década. Entonces es bastante complicado dirigir el electorado a ese binomio, pero también es muy difícil dirigirle a un electorado, pongamos a una candidatura de derecha, llamémosla así, que sería la de Lasso Borrero.
Entonces, claro, ¿a dónde irá esa votación? Es bastante difícil saber para dónde se dirige, si al uno, al otro, al nulo. Lo mismo ocurriría si hubiese una segunda vuelta de Arauz Yacu Pérez. ¿A dónde se dirigirá el electorado que vota por Lasso? Ciertamente que para el electorado de Lasso será más sencillo votar, entre comillas, más allá, por eso le digo, más allá de temas realmente ideológicos. Es decir, si usted es verdaderamente derechista, muy difícil votar por cualquiera de los dos. Pero si su votación ha sido por otras causas, esa votación beneficiaría más a Yacu Pérez que a Arauz, naturalmente. Ahora, si la segunda vuelta electoral es entre Yacu Pérez y Lasso, ¿a dónde se dirigirá la votación del correísmo, habiendo sufrido por parte de las dos candidaturas presuntamente finalistas muchas críticas a la labor de Rafael Correa como prófugo en Bélgica, especialmente? Ya nos es decir, ha dado, en la segunda vuelta electoral Yarte, creo que tiene mayores complicaciones que la primera vuelta electoral para hacer algún tipo de predicción. ya nos ha dado usted su lectura sobre las encuestas cuya divulgación se prohibió ya desde hace 8 días. Pero viene más. ¿Cómo va a tomar un analista crítico como usted los tracking polls, los exit polls, el conteo rápido, aún en duda por parte del Consejo Nacional Electoral y el escrutinio oficial con los antecedentes que tenemos en las elecciones? A ver, primero los exit poll en algunas ocasiones fallan porque la gente no te quiere decir por quién ha votado. Si yo puedo votar por alguien, salir y si me hacen el exit poll, yo decir cualquier cosa. Entonces, eso ha ocurrido. Ahora, claro, los exit poll te funcionan mientras no exista ese famoso margen de error. Es decir, los exit poll tienen un margen de error muchísimo menor que una encuesta. ¿Por qué? Porque estás en la boca de la urna, estás preguntando luego del acto eleccionario, la persona ya ha tomado una decisión para bien o para mal. Si te dice la verdad, de modo general tienen un nivel, un margen de error muy pequeño. Pero claro, si la elección es apretada, recuerde 1996 o la misma elección 2017, una elección más bien estrecha, el resultado del exit poll puede no ser el correcto porque estás dentro del margen de error más o menos 2%. Entonces usted ve esos exit poll sí estaban dentro de los márgenes de error. No me refiero al año 2017 en que no se hizo, sino en el año 96 en el que sí se hizo. Pero los exit poll suelen ser bastante cercanos a la realidad. No nos ha ido bien con los conteos rápidos a nosotros. Los conteos rápidos han sido conteos bastante lentos, a diferencia de lo que ocurre en otros países. En otros países se hacen conteos rápidos y usted a determinada hora de la noche, 9 de la noche, ya tiene resultados, ya tiene unos resultados que le hacen ver para dónde van los tiros. A veces no en ese momento, sino avanzando, pero más o menos te hacen ver cuál es el resultado. En el caso ecuatoriano, los conteos rápidos, por A o C circunstancias de ineficiencia, mala contratación, mala selección, nos ha sido bastante complejo. Doctor Ollarte, y justamente respecto de esto, y si las diferencias son mínimas entre uno y otro candidato, esto sumado a la desconfianza que ha dejado el Consejo Nacional Electoral en su proceder, podría provocar un nuevo caos. Ya hemos tenido problemas similares en ocasiones anteriores, como usted mismo manifestó, va a saltar la denuncia de fraude de cualquiera de los dos candidatos que se sienta en este caso perjudicado, y esto va a provocar además en la ciudadanía probablemente un respaldo, justamente por lo que decía hace un momento. El Consejo Nacional Electoral es una de las instituciones que más baja credibilidad tiene en la ciudadanía. Sí, efectivamente. Entonces, es recomendable que los temas exit poll, cuando existe este margen de error, es anunciarle a la ciudadanía que estás dentro del margen de error y que por lo tanto ese resultado del exit poll no es definitivo. Incluso en algunas ocasiones en el pasado se decidió que si los exit poll estaban dentro de los márgenes de error, no se publiciten. Ahora, claro, eso te da lo mismo, porque claro, si yo te anuncio a las 5 de la tarde
que no te puedo decir cuál es el resultado del exit poll porque está dentro del margen de error, al final el ciudadano ya sabe. Otra cosa es decirle, mire, el exit poll me da este resultado, pero está dentro del margen de error, así es que hay que esperar el resultado, el conteo, el escrutinio, al menos el escrutinio provisional con el conteo rápido, al menos esperemos aquello. Ciertamente la confianza que nosotros tenemos en el Consejo Electoral es muy, muy, muy escasa. Se ha desgastado mucho este Consejo Electoral y por lo tanto los candidatos que no resulten triunfadores jugarán con sus encuestas. Pero claro, lo que pasa es que el tema de la encuesta pagada por el candidato para engañar al electorado, que además es una cosa perniciosa porque afecta al sistema electoral. Uno dice, ¿cómo puedo ver una encuesta en la que el tal candidato tiene el 39% y en otra que tiene el 22%? Hemos visto como una cadena internacional de noticias nos ha sacado una encuesta en que establece un empate, no me recuerdo si era 21-21 o 20-20, entre el binomio Lasso, que citaba esencialmente Abascal. El dato de la última encuesta que se hizo pública de Sedatos. Sí, no me refería a la de Sedatos, me refería a una cadena internacional de noticias, la CNN, que también se dedican a hacer estas cuestiones. Entonces uno empieza a ver, porque la CNN tampoco, pues uno dice, es un canal de noticias absolutamente desinteresado en materia política, ya lo hemos visto en las elecciones estadounidenses, pero uno dice, oye, que una encuesta tenga resultados tan opuestos a otras encuestas, bueno, llama la atención. Sabemos que hay unas encuestas que son absolutamente poco serias, ¿no? Aquellas encuestas que te decían que en la consulta popular del año 2011 el correísmo ganaba con el 60% y ganó con las uñas, si se hubiese aplicado la cuestión anterior perdía, o las encuestas en las cuales se decía, por ejemplo, acá en Quito, que Barrera estaba siendo reelecto alcalde, o cosas así. Es decir, entonces, claro, la gente ya manifiesta desconfianza en general en las encuestas, entendiendo que son como una especie de predicciones de resultados electorales, y no es tal. Encima, si es que usted 8 días antes deja de publicitar las encuestas, deja de publicarlas, esos resultados naturalmente no son los que se darán el día 7 de febrero. Eso es cierto. Por eso las encuestadores siguen haciendo encuestas y te entregan después en sobre cerrado, con notario, para que te digan, oye, mi resultado sí se acercó bastante al resultado oficial. Pero claro, la gente se queda siempre con el sabor de la última encuesta. Finalmente, abogado Iriarte, hay muchos ecuatorianos que tienen un enorme desencanto con el sistema democrático de Ecuador, que se sustenta en razones que van desde la baja calidad de la mayoría de los candidatos, la falta de claridad en qué es lo que van a hacer a futuro, hasta la falta de fe en la función electoral. Es importante su punto de vista, quizá para llegar a ese sector de la población de indecisos que al momento, según las mejores apreciaciones, estaría en el orden de un 40%, sobre las alternativas que quedan si es que no se vota por alguien, que son las de acudir o no a las urnas, y si lo hace de votar nulo o de votar en blanco. A ver, tener el despelote de 16 candidatos, con partidos y movimientos de alquiler, gente que no representa absolutamente a nadie, gente que nunca tuvo relación con ese partido o movimiento político. Ya hemos visto cómo de esas candidaturas, 2 candidaturas ya no son respaldadas por el partido Movimiento, en el caso del Fuerza Ecuador con Sañay y en el caso de Unión Ecuatoriana con Andrade. Es decir, ¿cómo estás escogiendo tus candidatos que a la vuelta de la esquina le tienes que retirar el apoyo? En el caso del uno, por una presunta copy and paste de su programa de gobierno sacado de Wikipedia, uno. El otro, porque se va a Fuerza Ecuador y luego se declara independiente. Esto es increíble. Pero claro, o sea, tú ya eres candidato por una tienda política y luego te declaras independiente. Bueno, eso refleja cómo hacemos las cosas. Candidaturas que son menos que testimoniales. El caso de Velasco,
candidaturas que no han prendido, que son de políticos ya que tienen cierta experiencia, como el de Democracia Sí, como el señor Carrasco también, que uno dice, oh, bueno, el eterno candidato Montúfar. Bueno, entonces candidaturas que a la larga no prendieron, Es decir, la candidatura que prendió y fuerte y que podríamos, no llamémoslo así outsider, porque ya ha tenido cargos públicos, Yacu Pérez es una candidatura que prendió. Las demás no. Se trata de, por ejemplo, la izquierda democrática. La izquierda democrática nos trae a Herbas y nos pone a la señora Andrade y nos dice, a la señora Vilma Andrade y nos dice gente nueva. La señora Vilma Andrade está en política desde que me acuerdo, pues hace más de 20 años. ¿Ya? Y ha sido diputado, y ha sido concejal de Quito, y ha sido asambleísta, y me hablan de gente nueva. Entonces, ciertamente tienes tú la posibilidad de decir, bueno, yo en conciencia quiero votar por tal candidato, pero tengo el riesgo, porque así me lo están diciendo además, y en eso coadyuva la candidatura correísta, de que la candidatura correísta puede ganar en primera vuelta. Entonces no voy a votar por quien yo quiero, sino voy a hacer voto útil, voy a votar por Lasso. Además, tome en cuenta que nosotros hacemos una legislación harto mala. Es decir, hace rato estamos con esta cuestión de los límites del gasto electoral, que se viola permanentemente y que no se aplican las sanciones nunca, jamás. Entonces ya está viendo cuánto están gastándose en las campañas en redes sociales, que en Facebook, que aquí, que allá, que en YouTube. Ya, entonces tú tienes ahí que te sale la candidatura y tal, y eso tiene un precio. Vamos a ver el día de mañana si las cuentas te dan respecto de los gastos de campaña. Un sistema en el cual tú no puedes contratar publicidad, sino que el Estado te da pagando. Tu publicidad, entre comillas, te da pagando. Porque vamos a ver en realidad cuánto a los medios les pagan, porque esa es la otra. La cosa es que yo te pase la pauta, te veas obligada a pasarle, y que eso no le cueste al candidato, sino que, bueno, ojalá que no le termine costando al medio. ¿Ya? Pero presuntamente nos cuesta a nosotros los ecuatorianos. Eso también hace que crezca en mucho el tema de las candidaturas. Ahora dicen que si no llega a cierto porcentaje tienes que devolver la mitad, deberías devolver todo. Entonces, claro, con eso se acrecentan mucho las candidaturas que además no tienen ninguna ideología, que se presentan por otras razones en algunos casos para apañar alguna candidatura a la asamblea y lograr alguna posibilidad de tener algunos escaños en la legislatura. Un sistema electoral en el cual la campaña electoral es tan corta, 45 días se dice, sí, pero no cuente las últimas semanas de diciembre, porque ahí la gente está en Navidad y Año Nuevo. Entonces, más o menos, usted trata de hacer una campaña en enero, y no a principios, sino ya entrado enero. Entonces, candidatos que huyen de los debates, candidatos que huyen de las entrevistas serias. ¿Por qué? Porque no te quieren responder. Si quiere le digo con nombre y apellido. Es increíble ver que alguien que tiene alta posibilidad de entrar a una segunda vuelta te rechaza entrevistas, y entrevistas de medios que no son sumisos ni sometidos y que te van a realizar preguntas duras. Entonces tú no las quieres contestar, entonces no te quieres prestar a eso porque ni siquiera sabes hablar. Entonces, claro, uno dice, a ver, una persona que no se somete al escrutinio público a través de la prensa, o no sabe o algo esconde. Es decir, ¿qué es lo que no quieres que te pregunten? ¿Qué es lo que no quieres contestar? Tus propuestas son tan débiles que no puedes enfrentar una entrevista con un matiz de cierta fuerza, porque además... Vayamos entonces al análisis sobre la validez o no del voto en blanco, el voto nulo. A ver, el voto en blanco y el voto en nulo no cuentan, no vale, no es que el voto nulo no entra dentro del 100% de votos que van a ser el porcentaje que te dan el triunfo electoral. Me explico. Si hay 12 millones de votos y 2 millones son nulos y blancos, sobre los 10 millones de votos yo tengo el 10%, ¿ya? Esos 2 millones quedan fuera del porcentaje. Entonces, claro, con eso naturalmente usted baja el umbral con el cual usted puede ganar una elección, por ejemplo, en primera vuelta.
¿ah? Porque ahí se requiere el 40% y diferencia de 10. Si la gente que vota nulo y blanco da su opción por otros, esos ingresarán a los votos válidos y naturalmente aumenta el umbral para que usted no pueda obtener un triunfo de esa forma en primera vuelta electoral. Lo mismo ocurre en la segunda vuelta electoral. Si usted no vota por uno de los dos, su voto no cuenta, pero baja el margen para obtener la mayoría absoluta. Me explico. Si usted tiene 12 millones de votos y 8 millones anulan, usted gana con 4 millones un voto. No gana con 6 millones un voto, gana con 4 millones un voto. Entonces, es cierto que no tiene un valor electoral, no suma ni resta a nadie. No es como en otros países. Antiguamente, especialmente, se hacía esto en Uruguay o en Chile, en el que el voto en blanco iba al primero, porque si hay una diferencia, por así decirlo, filosófico-política, entre el voto nulo y el voto en blanco. El voto nulo es un voto rechazo a todos los candidatos. El voto en blanco es uno de que me da lo mismo, quien gane. ¿Ya? Filosófico-políticamente se toma así la diferencia entre el voto nulo y blanco. Si usted mete la papeleta en blanco, está diciendo, me da igual. Claro. Doctor Ollarte, ¿y qué dice la ley? Eso no ocurre en Ecuador. Doctor Ollarte, ¿qué dice la ley si es que es muy difícil que ocurra, sobre todo en este proceso electoral, si el voto nulo sería mayoritario? Es decir, si el voto nulo alcanzaría el 40-50%, esto llevaría a las expectativas que tienen muchos sectores de la sociedad de que el proceso electoral efectivamente se nulite y que los candidatos ya no puedan participar en un futuro proceso electoral que se debería convocar. ¿Es esto así? Desde que me acuerdo, la gente que está inconforme en una segunda vuelta, le voy a hablar de una segunda vuelta electoral, te promueven el voto nulo para que haya un quiebre de la elección. Es decir, porque nuestra ley electoral indica que si el voto nulo en blanco es mayor que los votos válidos, lo cual nunca ha ocurrido y es muy difícil que ocurra, de que los votos nulos y blancos le ganen a los votos válidos en una segunda, peor en una primera vuelta, pues peor en una primera vuelta electoral, pero en una segunda vuelta electoral se intentó esto muchas veces. Vota nulo, cuando era el tema de Pucio con Álvaro Noboa, cuando las encuestas nos decían y todo el mundo nos decía que los finalistas eran Borja y Roldós. Recuerdo nomás esa cuestión. Recuerde que si por ganadores en encuestas fuera, León Roldós hubiese sido presidente de la República 2 veces, no una, 2, ¿ya? Y nunca llegó a una segunda vuelta electoral. Pero claro, ese intento de quiebre de la elección es muy difícil, no ha ocurrido. El voto nulo no es un voto de opción, es un voto de rechazo, pero de rechazo grave. Y por lo tanto la gente en una segunda vuelta electoral, y eso lo ha demostrado la historia electoral ecuatoriana desde que se estableció el balotaje en el año 79, es decir, la segunda vuelta electoral, este sistema francés, ¿no? De que si no se obtiene la mayoría absoluta en primera vuelta y una segunda vuelta electoral entre las dos primeras mayorías relativas, la gente o vota por el candidato que prefiere, porque puede ocurrir eso. Yo voté por X candidato, pero bueno, en la segunda vuelta no me molesta votar por tal. O también el voto rechazo, es decir, el voto negativo. Yo voto por este, pero no es que voto por este, estoy votando en contra del otro. ¿Ya? Más o menos como la elección de Borja en el año 88 con Bucaram. Mucha de la votación que tuvo Borja en la segunda vuelta electoral no era votación por Borja, sino que era votación contra Bucaram. Por eso Bucaram era el candidato favorito para estar en una segunda vuelta electoral hasta que le tocó a Nebot. Pero bueno, son cosas que ocurren, es decir, el voto rechazo también, el voto rechazo, el voto negativo, el voto de yo voto por este candidato en contra de este, que también lo estamos viendo incluso en esta primera vuelta electoral. Hay mucha gente que va a votar por Lasso en contra de la candidatura correísta ya en la primera vuelta electoral. Eso ya lo estamos revisando. El tiempo se nos ha agotado, abogado Ollarte. El voto nulo son bastante complejas, de que el nulo le gane a alguien. El nulo no le ha ganado a nadie, no solo en el Ecuador, sino en ninguna nación del mundo. Bien, muchas gracias por su intervención, abogado Ollarte. Algo que queda claro es que en primera vuelta
el ausentismo, votar en blanco, votar nulo, facilita un triunfo en primera vuelta del candidato que lidere. Han escuchado al abogado Rafael Ollarte, un experto en Derecho Público y Constitucional.